Hola, somos de la Universidad Perú Unión y hoy hablaremos la ética y la sexualidad humana 2. Los ponentes son Betsabe Taxa, Marco Centeno y mi persona, Aleli Venturo López. Permitir la procreación. Si bien es cierto, el tercer propósito para el cual fue creado la sexualidad, que podría ser el primero o el segundo, el orden en que fueron colocados en el presente no indica ninguna jerarquía, sino una enumeración, donde cual nos da a conocer que Dios no le gusta vivir solo, ¿no? Por eso que creó un espacio llamado universo y lo llenó de lugares habitadas por seres inteligentes que lleven estampada a su imagen según las características que él quiso darles en sus diferentes actos creativos de la eternidad. En Génesis 1:28, en este pasaje nos dice, ¿no? Dios le dice a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Muchas personas, muchas religiones confunden, ¿no?, sobre este pasaje. Si bien es cierto, de alguna otra forma, Dios en ese entonces da a conocer que, que fue un orden para el Antiguo Testamento, ¿no? En ese tiempo, cuando creó a Adán y Eva, pues, ¿no? Ellos eran solos para que puedan multiplicar, tenían que, tenían que planificar, ¿no?, los hijos. Entonces, la caída del pecado no era por el sexo, eso no tiene nada que ver. El pecado ya era desde un inicio, ¿no? El pecado era original, donde el cual pues usan este mensaje de la sexualidad para poder procrear niños, ¿no? Si bien es cierto, hay mucha población de niños huérfanos, niños desnutridos, porque del inicio no fueron planificadas, ¿no? Por lo tanto, también hay religiones por lo cual confunden este mensaje y comienzan a acatar las órdenes que eso Dios dio a Adán y Eva, ¿no? Por otro lado, también recordar, ¿no?, que Dios no ha legislado sobre este asunto, por lo que no hay en la Biblia, no hay ningún pasaje que prohíba, que prescriba algún método anticonceptivo legítimo. Si bien es cierto, la paternidad y la maternidad es algo importante, ser responsable, recordar también que Dios quiere las cosas planificadas, ¿no? Donde hay diferentes interrogantes, ¿no? Donde cual una de las interrogantes es, ¿tengo la economía para poder educarlo? Somos una familia sólida, está en un ambiente sano, desarrolla el carácter de los esposos, brinda la plena realización de la masculinidad y feminidad. Todos esos interrogantes hay que tener en cuenta sobre ello, ¿no? Por lo tanto, Dios nos da a conocer todo esas pequeñas, como decir, cláusulas, ¿no? Donde se refiere la ética. Voy a pasar con mi compañero para que le pueda seguir informando acerca del sexo y persona. Dios creó el sexo no solo como instrumento de procreación, sino para que también en él tuviese la expresión la ayuda idónea, que quiere decir que haya una mutua compenetración
espiritual y afectiva entre un varón y una mujer. Y argumentamos este texto con el versículo, con el capítulo de Cantares, capítulo 4, versículo 10, que dice que el sexo está diseñado para proveer placer y satisfacción. Cuando nosotros hablamos de lo ético en el sexo, tenemos que delimitar muy bien a qué nos referimos, ¿no? A qué está orientada, ¿no? La ética de la sexualidad, que es básicamente que orienta a preservar su potencial para el bien, ¿no? Y se restringe su potencial para el mal, o sea, que sea algo constructivo y no destructivo o dañino para las personas que participen en la relación. Vamos, para abarcar un poco mejor el tema, vamos a desglosar en dos partes, ¿no? Esto, primeramente, ¿qué es lo instintivo? ¿Qué significa? Que es obra, efecto o resultado del instinto o una reacción instintiva o no o puede ser un impulso, ¿no? De algún suceso o de algún momento y actuemos erradamente, ¿no? Por la ira o por la emoción en la que nos encontremos en esas circunstancias. Pero también hay autores que nos dicen que el impulso o el instinto pasa por un filtro. O sea, antes de actuar, pasa por un filtro en nuestro cerebro que es la razón, ¿no? Por lo que entonces nosotros voluntariamente podríamos decir que somos capaces de poder modificar, anular o reprimir, ¿no? Esta conducta instintiva. O sea que podemos pensar antes de hacer. Y realmente encuentro o coincido, ¿no? En este pensamiento, en este texto. Nosotros somos seres pensantes y, y nosotros también tenemos una guía. Nosotros también reaccionamos a la influencia a la cual nos hemos ido formando. ¿Cómo así? Por ejemplo, ante un hecho o un suceso, primeramente, nuestra forma de actuar se va a basar en nuestra influencia que hemos tenido. Por ejemplo, si lo orientamos a la sexualidad, ¿no? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos a una situación comprometedora, ¿no? Que tengan que ver con el tema? Pues primeramente, nuestra forma de responder hasta esta situación va a tener que ver con la influencia social, comenzando por los padres, ¿no? O la familia, que desde muy pequeño nos marcan con ideas de lo que consideran lo que es normal o en una persona u otra, ¿no? Que nos indican cómo debemos manejar nuestra sexualidad y en fin, en fin, que nuestra conducta sexual sea socialmente aceptada. Bueno, en esta parte nosotros ponemos un texto que es de Proverbios capítulo 5 del versículo 18 al 20, que habla que habla sobre la sexualidad que involucra los principios de pertenencia y exclusividad. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, para las personas que llevamos estudios cristianos, sabemos que cuando se inicia una relación hay una exclusividad de dos, no puede haber más. Eh, Bajo este texto nosotros también podemos decir que, o sea, Dios ha creado las relaciones sexuales para que se den en el contexto de matrimonio, ¿no? Entre un hombre y una mujer. O sea, tiene que haber un respeto, tiene que haber una exclusividad, como lo mencioné. Eh, bueno, y ahora vamos a hablar sobre lo ético en el sexo, ¿no? Y vamos a comenzar por un versículo de la Biblia de Génesis 2, capítulo 2, versículo 24 al 25, que dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y se unirá a una sola carne, y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban.
Cuando nosotros hablamos ya de ética sexual, tenemos que delimitar, ¿no? O decir, o básicamente esto orienta, ¿no? A que toda ética sexual se deriva de la finalidad de la sexualidad humana. También que es contrario a la ética del ejercicio sexual sin apertura de la vida o sin el amor esponsal, ¿no? Por tanto, entonces esto excluye lo que es la masturbación, la homosexualidad, las relaciones prematrimoniales y las extraprematrimoniales, los métodos anticonceptivos y los contraceptivos. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, bueno, para terminar esta idea, en las relaciones sexuales y amorosas tenemos que saber reconocer y considerar que siempre tiene que ver la libertad y la dignidad propia y de la pareja sin utilizar o instrumentalizar nunca a la persona, no tanto hombre o mujer, para buscar únicamente el beneficio propio. O sea, de manera que tanto en nosotros como en la otra persona nos sintamos libres de aceptar o no esta relación. Lo que se puede acotar del tema general es que pues en especial podemos asegurar que el amor sexual alcanza su perfección placentera y su continuidad fiel en el amor de entrega al otro, mientras que el egoísmo lo echa a perder en todos los aspectos donde se daña pues la intimidad de la persona y su vida de relación. Lo que vemos también son los pecados sexuales, por ejemplo, el adulterio, además del simbolismo espiritual que aludía a la infidelidad de Israel marchando por otros dioses, a pesar de que tenían a Yahvé. Esto lo podemos ver en Isaías 54:5 y también pues se puede dar el hincapié al adulterio de manera de carne, que está prohibido también en el séptimo mandamiento de la ley divina. Y también recalcamos pues lo que es la fornicación, que por ejemplo en Corintios 6 del 12 al 20 nos hablan acerca de ese tema, donde el apóstol enfatiza la gravedad de este hecho, de este pecado, en especial para los creyentes, para los que formamos parte de la iglesia, porque es un pecado contra su propio cuerpo, se profana el templo del Espíritu Santo. Y también hablamos de lo que es la inmundicia, que en Colosenses nos explican que parece apuntar hacia la homosexualidad,